Mamá, ya encontré a alguien mejor que tú para cuidar a los niños. Esas fueron las palabras que destrozaron 67 años de vida en un solo segundo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a mostrar que somos fuertes juntas. Me llamo Carmen Esperanza Ruiz. Tengo 67 años, y hasta ese martes maldito de octubre creía que mi familia me necesitaba. Qué ingenua fui. Estaba en la cocina de mi pequeño piso en el barrio de Chamberí, Madrid, preparando el cocido madrileño para mis 2 nietos que vendrían después del colegio, como todos los días desde hace 5 años. Las lentejas servían despacio, mientras yo pelaba las patatas con estas manos arrugadas que han trabajado tanto. El delantal azul que me regaló mi difunto esposo Antonio hace 10 años colgaba de mi cintura como una segunda piel, manchado de salsa de tomate y recuerdos. La casa olía a laurel y a ajo refrito, ese aroma que siempre llenaba de vida las tardes. Había planchado la ropa de toda la familia esa mañana, las camisas de mi hijo Miguel, los uniformes del colegio de los pequeños, incluso los vestidos de mi nuera Patricia, que nunca me daba las gracias. Mi espalda dolía, pero el amor no conoce de dolores. En la mesa del comedor, ordenados como soldaditos, estaban los medicamentos de mi presión alta que ya no podía comprar todos los meses. La pensión de viudedad apenas me alcanzaba para los gastos básicos, pero siempre guardaba algo para los caprichos de mis nietos, las chuches que les gustaban, los cuadernos nuevos, algún juguete de vez en cuando. El timbre del móvil cortó, el silencio como un cuchillo. Era un audio de WhatsApp de Patricia, mi nuera. Esa mujer de 35 años que trabajaba en una oficina de seguros y siempre andaba con prisa, siempre con esa mirada que decía, no tengo tiempo para esto. Carmen, escúchame. Bien, porque te lo voy a decir una sola vez. Su voz sonaba firme, fría, calculada, como cuando habla con los clientes que no quieren pagar las pólizas. Miguel y yo hemos decidido contratar a una cuidadora profesional para los niños. Ya no necesitamos que vengas todos los días. De hecho, ya no te necesitamos para nada. Elaine, cucharón de madera se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido seco. Las lentejas siguieron hirviendo, ajenas a que mi mundo se estaba desmoronando. La mujer se llama Rocío. Tiene 28 años, estudió magisterio y habla inglés perfectamente. Los niños necesitan estimulación intelectual, no solo comida casera. Y cuentos de la abuela. Esperamos que lo entiendas. Rocío, 28 años, magisterio, inglés. Cada palabra era una bofetada. Cada frase, un clavo más en el ataúd de mi utilidad. Rebobiné el mensaje una vez, luego otra, y otra más, como si al escucharlo repetidas veces pudiera cambiar su contenido, como si fuera una pesadilla de la siesta que desaparecería al despertar completamente. Pero no. Era real. Mi hijo Miguel, ese niño al que cargué durante 9 meses, al que crié sola cuando su padre trabajaba de madrugada en el mercado de pescado, al que llevé al hospital cuando se rompió el brazo a los 8 años. Ese mismo hijo había decidido que yo ya no servía. Me senté en la silla de madera donde desayuno cada mañana mirando la foto de Antonio en la pared. Sus ojos parecían preguntarme cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que nuestra familia se convirtiera en esto. Durante 5 años, 5 largos años, había sido su niñera gratuita, su sirvienta sin sueldo, su comodín perfecto. Llegaba a las 7 de la mañana para preparar el desayuno de los niños, mientras Patricia se arreglaba para ir a la oficina. Los llevaba al colegio en metro porque no tengo coche. Los recogía a las 5 de la tarde, les daba la merienda, les ayudaba con los deberes, les bañaba, les daba la cena y los acostaba. Miguel llegaba del trabajo a las 10 de la noche, exhausto de su empleo en el almacén. Patricia aparecía cuando ya todo estaba hecho, cuando los niños dormían como angelitos después de que yo les hubiera leído 3 cuentos y cantado las canciones de cuna que me enseñó mi madre. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti, me decía Miguel algunas noches, dándome un beso rápido en la mejilla antes de dejarse caer en el sofá. Patricia asentía distraída, revisando el móvil. ¿Cuántas comidas preparé? ¿Cuántas rodillas raspadas curé? ¿Cuántos llantos consolé cuando tenían pesadillas? ¿Cuántas veces cancelé mis planes para quedarme con ellos cuando se ponían enfermos? La última vez fue hace 3 semanas. Patricia tenía una cena de empresa importante, y Miguel trabajaba en turno de noche. El pequeño Adrián, de 6 años, tenía fiebre alta. Me quedé despierta toda la madrugada poniéndole paños fríos en la frente, dándole agua a cucharaditas, susurrándole que todo iba a estar bien.
Al día siguiente, cuando Patricia regresó con resaca y zapatos en la mano, lo único que dijo fue: «Gracias, Carmen. Adrián ya está mejor, ¿verdad? Puedes irte ya». Ni siquiera me preguntó si yo había dormido, ni me ofreció un café, ni notó que tenía ojeras hasta las rodillas y que mis manos temblaban de cansancio. Ahora, entendía por qué la semana pasada Patricia había estado tan extraña, haciendo preguntas raras. «Carmen, ¿tú estudiaste algo además de costura? ¿Sabes usar un ordenador? ¿Hablas otros idiomas?». Yo respondí la verdad. Estudié hasta los 14 años porque luego tuve que trabajar para ayudar en casa. Sé coser, cocinar, limpiar, cuidar niños, curar heridas del alma con abrazos y paciencia. Pero no hablo inglés, ni sé usar esas máquinas que ellos manejan con los dedos como pianistas. Pensé que estaba siendo amable, interesándose por mi pasado. ¡Qué tonta fui! Estaba haciendo la entrevista de despido. El audio continuaba. «Rocío empezará el lunes. Hemos pensado que es mejor hacer el cambio de forma gradual para no traumatizar a los niños. Puedes venir a despedirte el domingo si quieres». Sí quiero. Como si fuera un favor. Como si no fuera su abuela. Como si 5 años de amor incondicional pudieran borrarse con una cuidadora nueva que habla inglés. Me levanté como pude, con las piernas temblorosas, y apagué el fuego. El cocido se había quedado sin alma, igual que yo. Fui al salón donde tenía las fotos de mis nietos en la estantería. Adrián sonriendo sin dientes delanteros el día que se los perdió. Lucía, disfrazada de princesa el carnaval pasado. Los dos abrazándome en el Parque del Retiro durante las vacaciones de verano. ¿Quién les iba a explicar por qué la abuela ya no venía? ¿Quién les iba a cantar «Los pollitos dicen pío, pío, pío» cuando tuvieran miedo? ¿Quién les iba a hacer las tortitas con forma de osito los domingos por la mañana? Rocío. La perfecta Rocío de 28 años que habla inglés y tiene título universitario. Cogí mi bolso negro, el mismo que uso desde hace 15 años, y salí a la calle. Necesitaba aire. Necesitaba caminar hasta que mis piernas no pudieran más. Las calles de Chamberí se veían diferentes esa tarde, como si las hubieran pintado de gris mientras yo estaba encerrada escuchando mi sentencia de muerte emocional. Caminé por las calles durante horas, recordando todo lo que había dado, por esa familia que ahora me desechaba como un mueble viejo. Cada paso me dolía, no solo por la artritis en las rodillas, sino por el peso de todos los recuerdos que me aplastaban el pecho. Miguel nació cuando yo tenía 21 años. Antonio trabajaba doble turno en el mercado de pescado para llegar. A fin de mes, salía a las 4 de la madrugada y regresaba a las 9 de la noche, oliendo a mar y cansancio. Yo me quedaba sola con el bebé, sin familia cerca, sin dinero para pagar ayuda. Durante los primeros meses, Miguel lloraba todas las noches. Tenía cólicos terribles que lo hacían retorcerse de dolor. El pediatrinario de la Seguridad Social me daba cita para dentro de 3 semanas, así que aprendí sola a calmarlo. Caminaba por el pasillo con él en brazos durante horas, cantándole canciones que me inventaba, masajeándole la barriguita con aceite de oliva que me enseñó mi vecina doña Pilar. Recuerdo una noche especialmente dura. Miguel llevaba 5 horas llorando sin parar. Yo no había dormido en 2 días. Antonio estaba trabajando y no regresaría hasta el día siguiente. Me senté en el suelo del dormitorio, con el niño en brazos, y lloré tanto como él. Pensé que no iba a poder más, que era una madre terrible, que había algo malo en mí por no saber cómo ayudar a mi propio hijo. Pero no me rendí. Nunca me rendí. Cuando Miguel cumplió 3 años, empezó a hacer preguntas sobre todo. ¿Por qué llueve, mamá? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué papá siempre está cansado? Yo no tenía estudios superiores, pero me inventaba respuestas, que lo tranquilizaran. Le compraba libros de cuentos en el rastro de los domingos, gastando las pocas pesetas que conseguía ahorrando en comida. Le enseñé a leer antes de que empezara el colegio. Nos sentábamos en la mesa de la cocina después de cenar, con un cuaderno que yo misma había cosido con papel, que sobraba del trabajo de Antonio. Miguel aprendía las letras mientras yo fregaba los platos, repitiéndolas en voz alta una y otra vez hasta que se le grabaran en la memoria. M de mamá, A de amor, M de Miguel, repetía él, y yo sentía que todo valía la pena. Cuando empezó primaria, los maestros me dijeron que era un niño inteligente, pero que necesitaba apoyo en casa. Clases particulares costaban dinero que no teníamos, así que yo me convertí en su profesora. Todas las tardes, después de limpiar casas ajenas para ganar un dinero extra, llegaba a casa y nos sentábamos juntos a hacer los deberes. Matemáticas, lengua, ciencias naturales. Yo aprendía con él, estudiando por las noches los libros que él traía del colegio para poder explicárselos al día siguiente. Me dolían los ojos de leer con la luz tenue de la lámpara de mesa, la única que teníamos en el salón,
pero Miguel necesitaba salir adelante. Cuando cumplió 10 años, quiso apuntarse al equipo de fútbol del barrio. Costaba 500 pesetas al mes, más las botas, más el uniforme. Antonio ganaba lo justo, para pagar el alquiler, la comida y los recibos básicos. No había dinero extra para deportes. Pero vi la ilusión en los ojos de mi hijo cuando hablaba de jugar al fútbol como sus amigos del colegio. Así que empecé a trabajar limpiando escaleras. Por las madrugadas, antes de que Antonio se fuera al mercado. Subía y bajaba 4 pisos con el cubo y la fregona, frotando escalón por escalón, respirando el olor a lejía que se me metía en los pulmones. Cada mes, cuando llegaba el día de pagar la cuota del fútbol, tenía las pesetas exactas contadas, en un frasco de mermelada vacío que escondía detrás de las lentejas en la despensa. Miguel nunca supo que yo me levantaba a las 5 de la mañana para que él pudiera correr detrás de un balón con sus amigos. Los años pasaron y Miguel creció convertido en un joven trabajador, responsable, cariñoso. Cuando terminó el INSS de bachillerato, quiso estudiar formación profesional para ser técnico en logística. Los libros costaban una fortuna, pero yo había estado ahorrando peseta a peseta, lavando ropa ajena los fines de semana, vendiendo las pulseras de macramé que hacía por las noches viendo la televisión. El día que se graduó, con su diploma en la mano y esa sonrisa que le iluminaba toda la cara, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias, mamá. Sin ti, nunca lo habría conseguido». Esa noche lloré de felicidad. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena, que había criado a un hombre bueno que me cuidaría cuando yo fuera mayor, que me querría siempre como yo lo había querido. A él. Qué ingenua fui. Cuando Miguel conoció a Patricia, yo me alegré. Era una chica educada, con trabajo estable, que parecía hacerlo feliz. Se casaron en una ceremonia pequeña en el registro civil. Yo llevé el vestido azul marino que me había comprado para la boda de mi hermana 10 años antes, pero lo había arreglado con una bufanda nueva para que pareciera diferente. Patricia siempre fue distante conmigo, pero yo lo achacaba a los nervios de la luna de miel, a que necesitaba tiempo para acostumbrarse a tener suegra. «Dale tiempo», me decía Antonio. «Las nueras siempre son difíciles al principio». Cuando nació Adrián, mi primer nieto, mi mundo se llenó de luz otra vez. Era igual que Miguel de bebé. Mismo pelo negro, mismos ojos grandes y curiosos, misma forma de arrugarse cuando lloraba. Patricia tuvo complicaciones en el parto y tuvo que quedarse en el hospital una semana extra. Yo me mudé temporalmente a su casa para cuidar del bebé. Cambiaba pañales, preparaba biberones, mecía a Adrián cuando no podía dormir, exactamente como había hecho con Miguel 30 años antes. Miguel trabajaba durante el día, pero por las noches se quedaba conmigo, aprendiendo a ser padre. «Mamá, no sé cómo hacías esto sola cuando yo era pequeño», me dijo una madrugada mientras le daba el biberón a Adrián. «Debe haber sido durísimo». Yo le sonreí y le acaricié el pelo, ya con algunas canas a los 30 años. «El amor da fuerzas. Que no sabías que tenías», le dije. Cuando Patricia salió del hospital, yo seguí yendo todos los días a ayudar. Ella se incorporó al trabajo después de la baja maternal, así que yo me convertí en la cuidadora principal de Adrián. No me pagaban, por supuesto. Era la abuela. Se suponía que era mi obligación, mi privilegio, mi alegría. Y lo era. O eso creía yo. 2 años después nació Lucía. Y la historia se repitió. Patricia volvió al trabajo. Yo me quedé con los niños. Esta vez ya no había conversaciones nocturnas con Miguel sobre lo duro que era criar hijos. Esta vez ya daban por hecho que yo estaría allí, disponible, sacrificando mi tiempo y mi salud por ellos. Cuando Antonio murió hace 3 años, de un infarto repentino mientras dormía, pensé que Miguel me cuidaría como yo lo había cuidado. A él. Pensé que me abrazaría y me diría que siempre tendría un lugar en su familia, que nunca estaría sola. El día del funeral, Miguel me puso la mano en el hombro y me dijo: «Mamá, ahora vas a tener más tiempo para estar con los niños. Eso te ayudará a no pensar tanto en papá». No me preguntó si yo necesitaba ayuda. No me preguntó si me sentía sola en el piso vacío donde cada rincón me recordaba a Antonio. No me preguntó si la pensión de viudedad me alcanzaba para vivir dignamente. Simplemente asumió que yo estaría allí para servirles, como siempre había estado. Durante estos 3 años de viudedad, he ido a su casa religiosamente. Llueva o truene, esté enferma o sana, triste o contenta. He cancelado citas médicas por quedarme con los niños cuando ellos tenían planes. He gastado mis pocos ahorros en regalos para los cumpleaños, en ropa cuando crecían, en medicinas, cuando se ponían enfermos. La semana pasada, Lucía se cayó en el parque y se hizo una herida en la rodilla. Yo la llevé corriendo al centro de salud,
Pagué un taxi con dinero que necesitaba para mis propias medicinas. Me quedé con ella en urgencias durante 4 horas hasta que la atendieron. Cuando llegaron Miguel y Patricia, por la noche yo ya la había bañado, curado la herida otra vez, le había dado la cena y la había acostado con un cuento extra para que no tuviera pesadillas. Gracias, mamá, me dijo Miguel distraídamente, revisando el móvil. ¿Mañana? Vienes a la misma hora, ¿verdad? Ni siquiera me preguntó cómo había estado yo durante esas 4 horas de angustia. Ni notó que tenía los ojos rojos de haber llorado de preocupación. Ni se le ocurrió ofrecerme dinero para el taxi o para las medicinas que había comprado en la farmacia. Ahora, caminando por estas calles de Madrid que conocía desde niña, me daba cuenta de la verdad que había estado negando durante años. Para ellos, yo nunca había sido Carmen Esperanza Ruiz, la mujer que había trabajado hasta los huesos para sacar adelante a su hijo. Yo era solo una empleada gratuita que había cumplido su función y ya no era necesaria. Una empleada a la que se podía despedir por WhatsApp, sin siquiera mirarla a los ojos. Regresé a casa cuando ya había anochecido, con los pies hinchados y el corazón más pesado que nunca. Mientras subía los 3 pisos hasta mi apartamento, cada escalón me recordaba mi edad, mi cansancio, mi soledad. Doña Mercedes, mi vecina de enfrente, sacó la cabeza por la puerta al oírme llegar. «¿Qué tal los nietos, Carmen?», me preguntó, con esa sonrisa que siempre me alegraba el día. Me quedé callada. ¿Qué podía decirle? ¿Que ya no tenía nietos que cuidar? ¿Que me habían despedido de ser abuela? Bien, bien, mentí, entrando rápido a mi piso para que no notara las lágrimas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando todas las pequeñas crueldades que había ignorado, todas las señales que había preferido no ver, como cuando Miguel y Patricia compraron su televisión nueva de 60 pulgadas el año pasado, mientras yo seguía viendo la mía de 20 pulgadas que se veía borrosa y perdía el color. «Mamá, tú apenas ves la tele», me había dicho Miguel, cuando le comenté que se me estaba estropeando. «Con lo poco que la usas, no vale la pena gastar dinero en una nueva». Pero yo veía las noticias todas las mañanas para saber del tiempo antes de ir a su casa. Veía las novelas por las tardes cuando regresaba, cansada y sola, necesitando algo, que me distrajera de mis dolores. Los domingos veía la misa en Telecinco porque ya no podía caminar tanto hasta la iglesia de San Bernardo. Ellos se habían gastado 1.200 euros en su televisión. Yo necesitaba 300 para arreglar la mía, pero Miguel consideró que era un gasto innecesario. O como el pasado diciembre, cuando Patricia publicó en Facebook las fotos de la cena de Nochebuena. Toda la familia sonriendo alrededor de la mesa, los niños con sus juguetes nuevos, Miguel sirviendo el champán. Yo aparecía en el fondo de una sola foto, borrosa, llevando los platos sucios a la cocina. Los comentarios de sus amigas eran todos iguales. «¡Qué familia más bonita! Los niños están enormes. ¡Qué mesa más elegante!». Nadie preguntó quién había preparado el cordero que se veía tan dorado y perfecto. Nadie mencionó quién había pelado las patatas, limpiado la casa durante 2 días, planchado el mantel de lino que había sido de mi madre. Yo había trabajado una semana entera para que esa cena fuera perfecta. Había gastado 150 euros de mi pensión en ingredientes especiales, almendras Marcona, jamón ibérico, turrones de Gijona, dinero que necesitaba para mis medicinas de la tensión, pero que gasté porque quería que mis nietos tuvieran una Navidad memorable. En las fotos, parecía la criada invisible. Me levanté de la cama y fui a la cocina a prepararme una manzanilla. En el calendario de la pared, marqué con una X el día de ayer, martes, 15 de octubre, el día que mi vida se partió en 2. Mientras esperaba que hirviera el agua, recordé mi cumpleaños de este año. Cumplí 67 el 3 de mayo, Día de la Cruz. Me levanté temprano, me puse mi vestido azul favorito y esperé. Pensé que Miguel vendría con los niños, que me traerían una tarta, que cantaríamos el cumpleaños feliz como hacíamos siempre. A las 10 de la mañana recibí un mensaje. «Feliz cumpleaños, mamá. Los niños tienen actividades en el cole hoy, pero te llamamos esta noche». No vinieron. No llamaron. A las 11 de la noche recibí otro mensaje. «Perdón, se nos fue el día. Felicidades atrasadas. Te compensamos el fin de semana». El fin de 1916 semana tampoco aparecieron. Pasé mi cumpleaños sola, comiendo una magdalena que me había comprado en la panadería de abajo, cantándome a mí misma el cumpleaños feliz frente al espejo del baño. Me puse las velas de números que había guardado del cumpleaños de Adrián y pedí el mismo deseo que todos los años, que mi familia me quisiera tanto como yo los quería a ellos. Ese deseo nunca se cumplía. O como cuando me operaron de cataratas el año pasado. El médico me explicó que necesitaría ayuda durante una semana, que no podría salir sola porque vería borroso y podría caerme.
Le batí a amar. Conté a Miguel y su respuesta fue: Mamá, justo esa semana Patricia tiene el curso de formación en Barcelona. ¿No puedes posponer la operación? Posponer una operación médica porque a ellos no les venía bien cuidarme. Al final, doña Mercedes fue quien me acompañó al hospital, quien se quedó conmigo las primeras noches, quien me llevaba la comida y me ayudaba a ponerme las gotas en los ojos. Una vecina que apenas conocía desde hacía 2 años mostró más compasión que mi propio hijo. Miguel apareció al 5.º día cuando ya estaba recuperada, con un ramo de margaritas del supermercado y una disculpa ensayada. Perdón, mamá, pero ya sabes cómo es Patricia con el trabajo. No podíamos cancelar el viaje. No podían cancelar el viaje, pero yo sí tenía que posponer mi salud. La manzanilla se había enfriado mientras recordaba. La bebí tibia, amarga, como mi estado de ánimo. Fui al salón donde tenía la estantería con las fotos de la familia. Adrián y Lucía sonriéndome desde todos los marcos. Miguel el día de su graduación. Antonio y yo en nuestra luna de miel. En Benidorm, hace 45 años. En la repisa de abajo estaban las cartas que les escribía a los niños cuando cumplían años. Cartas largas donde les contaba historias de cuando su papá era pequeño, donde les prometía que siempre estaría ahí para ellos, donde les decía lo orgullosa que estaba de verlos crecer. Nunca me respondían las cartas. Son muy pequeños. Para escribir, mamá, me decía Miguel. Pero les encantan. ¿Les encantaban de verdad? ¿O acababan en la basura junto con mis otras muestras de amor que molestaban en su vida perfecta y ordenada? Abrí el cajón donde guardaba mis cosas importantes, los papeles del seguro de vida de Antonio, las escrituras del piso, los informes médicos, las facturas pagadas. Al fondo encontré el sobre que había estado preparando durante meses. Dentro, había 500 euros en billetes de 50. Dinero que había ahorrado céntimo a céntimo, comprando marca blanca en vez de primeras marcas, caminando en vez de coger el metro, apagando la calefacción temprano para reducir la factura de gas. Era el regalo de comunión para Adrián el año que viene. 500 euros que habría gastado en un traje bonito, una fiesta, regalos para que mi nieto tuviera un día especial como se merecía. Pero ahora, mirando esos billetes arrugados que olían a mi perfume barato, me preguntaba si Adrián Cesae acordaría siquiera de mí cuando hiciera la comunión. Si Rocío, la perfecta cuidadora de 28 años, estaría sentada en primera fila donde debería estar yo. Si me invitarían siquiera a la ceremonia, o si sería otra celebración familiar donde Carmen Esperanza resultaba prescindible. Guardé el sobre y cerré el cajón con más fuerza de la necesaria. El ruido sonó como un portazo en el silencio, de mi apartamento vacío. Al día siguiente era miércoles. Miércoles 16 de octubre. El primer día en 5 años que no tenía que levantarme temprano para ir a casa de Miguel. El primer día que no tenía que preparar desayunos, ni hacer mochilas, ni caminar hasta el colegio con los niños cogidos de la mano. Me quedé en la cama hasta las 10 de la mañana, pero no era descanso. Era vacío. Era el silencio ensordecedor de quien se ha quedado sin propósito. A las 11 llamé al centro de salud para pedir cita con el cardiólogo. Llevaba 6 meses posponiendo la revisión porque no podía faltar a mis obligaciones de abuela. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para cuidar mi salud, pero ya no tenía ganas de cuidar nada. La primera cita disponible es para dentro de 2 meses, me dijo la recepcionista con tono aburrido. 2 meses. Si me daba un infarto mañana, Miguel se enteraría cuando doña Mercedes llamara porque mi periódico llevaba 3 días sin recoger del buzón. Por la tarde sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco. ¿Serían los niños? ¿Habría venido Miguel a pedirme perdón? ¿Así no se trató decirme que todo había sido un malentendido? Era el cartero con una factura de la luz. Esa noche me conecté al Facebook por primera vez en meses. Necesitaba ver algo, aunque fuera doloroso. En el perfil de Patricia había fotos nuevas de esa misma tarde. Los niños en el parque, sonriendo, jugando en los columpios. Con Rocío. La perfecta Rocío de 28 años. Rubia, delgada, vestida con ropa moderna y colorida. Los niños la abrazaban como si la conocieran de toda la vida. Adrián le enseñaba algo en su cuaderno del colegio. Lucía le había puesto una corona de margaritas en el pelo. Los comentarios eran emocionantes. ¡Qué cuidadora más maja! Se ve que los niños la adoran. ¡Qué suerte tenéis con esta chica! Patricia había respondido. Sí, es increíble. Los niños están aprendiendo un montón con ella. Habla inglés, francés, toca la guitarra. Es justo lo que necesitaban. Justo lo que necesitaban. No quien los había criado durante 5 años. No quien les había enseñado a andar en bicicleta, quien había curado sus pesadillas, quien les había cantado
Nanas cuando tenían fiebre. Rocío, que llevaba 2 días con ellos y ya era más importante que yo. Cerré el ordenador y me fui a la cama. Pero antes de acostarme, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Cogí mi teléfono y bloqueé el número de Miguel, también el de Patricia. Por primera vez en 67 años, Carmen Esperanza Ruiz había dicho basta. Los primeros 3 días de silencio fueron extraños. Mi teléfono, que antes sonaba constantemente con mensajes de Patricia pidiendo que llegara más temprano o que me quedara más tarde, ahora permanecía mudo sobre la mesa de la cocina. Era un silencio que no sabía si interpretar como paz o como muerte en vida. El viernes por la mañana, mientras desayunaba mi café con leche y una tostada con aceite de oliva, el teléfono fijo sonó por primera vez en la semana. Era Miguel, y su voz sonaba diferente. Nerviosa. «Mamá, ¿por qué tienes el móvil apagado?» «Llevamos 3 días intentando contactarte». «No está apagado», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Está funcionando perfectamente». Hubo una pausa larga. Podía imaginar a Miguel rascándose la cabeza como hacía de niño, cuando no entendía algo. «Bueno, te llamaba porque necesitamos que vengas hoy. Rocío se ha puesto enferma, y Patricia tiene una reunión importante que no puede cancelar. Los niños salen del colegio a las 5. Ahí estaba. La primera emergencia. La primera vez que me necesitaban después de haberme desechado como un trapo viejo, y querían que fuera corriendo, como siempre, sin preguntas, sin explicaciones, sin disculpas. «Lo siento, Miguel, pero ya no trabajo de cuidadora», le dije, sorprendiéndome de lo firme que sonó mi voz. «Contratasteis a Rocío precisamente para estas situaciones». «¿Cómo que ya no trabajas de cuidadora? ¿Eres su abuela?» «Exacto. Soy su abuela, no su empleada. Y las abuelas no reciben mensajes de despido por WhatsApp». Otro silencio largo. Escuché ruido de fondo, voces como si estuviera en su oficina. «Mamá, no te pongas así. Fue solo... queríamos lo mejor para los niños. Tú lo entiendes, ¿verdad?» «Claro que lo entiendo, hijo. Entiendo perfectamente». Y colgué. Media hora después sonó el timbre de casa. Era Patricia, con la cara roja y el pelo revuelto, como si hubiera subido corriendo los 3 pisos. Llevaba su traje de chaqueta negro, el que se ponía para las reuniones importantes, pero tenía pintalabios en los dientes y una mancha de café en la blusa. «Carmen, necesito que me escuches». Empezó antes de que yo pudiera invitarla a pasar. «Rocío tiene gastroenteritis. Los niños no pueden quedarse solos, y mi jefe me ha citado para una reunión a las 6. Si falto, pierdo la oportunidad de ascenso que llevo esperando 2 años». Se había quedado parada en el rellano, expectante, como si yo fuera a coger mi bolso y salir corriendo con ella. «Lo siento mucho, Patricia, pero esos ya no son mis problemas». «¿Cómo que no son tus problemas? Son tus nietos. Mis nietos que ya no necesitan a su abuela porque tenéis una cuidadora profesional que habla inglés y francés». Patricia se mordió el labio inferior. Ese gesto que hacía cuando se daba cuenta de que había metido la pata. «Carmen, no fue nada personal. Es solo que los tiempos han cambiado. Los niños necesitan cosas que tú no puedes darles, como amor incondicional, como disponibilidad total, como sacrificar mi salud y mi dinero por ellos». «No seas dramática. Sabes que te queremos mucho, pero...» «¿Pero?» Se quedó callada, buscando las palabras que no lastimaran pero que siguieran justificando lo injustificable. «Pero necesitamos profesionalidad. Alguien que enseñe idiomas a los niños, que sepa usar tecnología, que esté al día con los métodos educativos modernos». «Ya veo. ¿Y dónde está esa persona tan profesional ahora que la necesitas?» Patricia se puso más roja todavía. «Está enferma, pero eso no significa... Significa que cuando las profesionales fallan, recurrís a la abuela obsoleta». «Muy conveniente». Le cerré la puerta suavemente pero con firmeza. A través de la mirilla la vi quedarse allí parada durante 5 minutos, probablemente esperando que yo cambiara de opinión. Luego la escuché bajar las escaleras pisando fuerte, como una niña enfadada. Esa tarde, mientras veía mi telenovela borrosa en la televisión vieja que no valía la pena cambiar, sonó otra vez el teléfono fijo. «¿Abuela Carmen?» Era la voz de Adrián, mi nieto de 6 años, y se me encogió el corazón. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Bien. Abuela, ¿por qué no vienes ya a casa? Rocío está malita, y mamá dice que no puede venir nadie más a cuidarnos». La inocencia. De esa pregunta me partió el alma. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que sus padres habían decidido que su abuela ya no era lo suficientemente buena para él? «Adrián, corazón, ¿está papá ahí?» «Sí, está en la cocina hablando por teléfono».
Está un poco enfadado. ¿Podrías pasármelo? Escuché pasos, voces de fondo, y luego la voz de Miguel, más tensa que por la mañana. Mamá, por favor, no uses a los niños para esto. Adrián no entiende por qué no quieres venir, porque sus padres decidieron que yo no era necesaria. Y ahora que Adrián me pregunta, ¿qué le digo? ¿Le miento? ¿Le digo que la abuela está ocupada? ¿O le explico la verdad? La verdad es que estás siendo una egoísta. Esas palabras cayeron como una bofetada. 46 años criándolo, sacrificándome por él. Y ahora era una egoísta por no correr a solucionarle un problema que él mismo había creado. ¿Sabes qué, Miguel? Tienes razón. Soy una egoísta. Por primera vez en 67 años, voy a ser egoísta. Y volví a colgar. El sábado por la mañana, cuando bajé a comprar el pan, me encontré con doña Mercedes en el portal. Carmen, ¿estás bien? Se te ve ojerosa. Doña Mercedes tenía 72 años. Había criado a 5 hijos y enterrado a un marido, como yo. Tenía esa sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento. He tenido una semana complicada. Le dije sin entrar en y detalles. ¿Es por tu familia? Asentí sin poder hablar. Me conocía demasiado bien. Ay, hija mía. Los hijos pueden ser la alegría más grande y la pena más profunda que tenemos en la vida. Nos sentamos en el banco del portal. Ese banco donde las viejas del barrio nos reuníamos a comentar las noticias y a despotricar del gobierno. ¿Sabes lo que me dijo mi hijo Luis la semana pasada? Me contó doña Mercedes. Que me iba a buscar una residencia porque ya no puedo vivir sola, que es por mi bien, que allí estaré mejor cuidada. ¿Y tú qué le dijiste? Que perfecto. Que busque la residencia más cara que encuentre, porque la va a pagar él. Que yo no he ahorrado durante 50 años para acabar en un geriátrico mientras él se gasta mi dinero en vacaciones al Caribe. Me reí por primera vez en una semana. ¿Y qué pasó? Que de repente decidió que quizás no era tan urgente lo de la residencia. Que podíamos probar con una asistenta que viniera unas horas. Doña Mercedes me miró con sus ojos claros, llenos de picardía y experiencia. Carmen, los hijos se acostumbran a que estemos siempre disponibles. Creen que es nuestro deber, nuestro destino. Pero no es verdad. Nosotras también tenemos derecho a decir no. No te sientes culpable. Al principio sí. 50 años educándolos para ser buenos hijos, y luego descubres que lo que has criado son adultos que solo te ven como una solución a sus problemas. Sus palabras me resonaron en el pecho como campanadas. Pero, Carmen, hay una diferencia entre estar disponible y estar sometida, entre ayudar y ser explotada. Esa noche, sola en mi apartamento silencioso, pensé en las palabras de doña Mercedes mientras preparaba mi cena. Una tortilla francesa y una ensalada de tomate con cebolla. Comida simple, pero que sabía mejor cuando no tenía que cocinar. Para otros que ni siquiera me daban las gracias. Por primera vez en años, cené sin prisa, viendo las noticias, sin tener que recoger platos ajenos ni limpiar cocinas que no eran mías. El domingo por la mañana sonó otra vez el teléfono. Esta vez era un número desconocido. ¿Carmen? Soy Rocío, la perfecta cuidadora profesional. Su voz era joven, educada, con un ligero acento andaluz. Quería hablar contigo porque, bueno, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido. Rocío, tú tienes mi trabajo y mis nietos. ¿Qué más quieres? No es eso. Patricia me contó lo que pasó y, mira, yo no sabía que tú cuidabas a los niños. Pensé que era un trabajo nuevo, que habían decidido contratar a alguien. Por primera vez. Hubo una pausa. Podía escucharla respirar, nerviosa. Si hubiera sabido que estaba ocupando el lugar de su abuela, Carmen, yo también tengo abuelas. Sé lo que eso significa. Por primera vez en una semana, alguien reconocía que lo que me habían hecho estaba mal. ¿Y qué propones, Rocío? No sé. Quizás podríamos hablar. Quizás podríamos encontrar una solución que funcione para todos. Después de colgar, me quedé pensando. Rocío no era el problema. El problema eran Miguel y Patricia, que habían decidido que mi amor de abuela no tenía valor en su mundo moderno y profesional. Pero por primera vez en una semana, alguien me había tratado con respeto. Era un comienzo. El lunes por la mañana, me desperté a las 6:30, como siempre había hecho durante 5 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía que levantarme corriendo para preparar desayunos ajenos. Me quedé en la cama, mirando el techo con las manchas de humedad que formaban mapas de países imaginarios, y me di cuenta de algo extraño. Estaba tranquila. No había prisa. No había gritos de niños reclamando atención. No había Patricia, mirando el reloj con impaciencia. No había que planchar uniformes del colegio,
ni preparar bocadillos para el recreo. Era silencio. Pero por primera vez en años, no era un silencio vacío. Era un silencio mío. Me levanté cuando quise, a las 9 de la mañana, y preparé mi desayuno sin prisas. Café con leche en mi taza favorita, la de porcelana con florecitas azules que Antonio me regaló en nuestro 10º aniversario. Tostadas con mermelada de fresa, no con aceite corriendo porque había que salir volando. Puse las noticias en la radio y desayuné mirando por la ventana, viendo a los vecinos bajar a trabajar. Doña Mercedes salía de casa con su carrito de la compra, despacio pero digna. El señor Emilio paseaba a su perrito Yorkshire que ladraba a las palomas. La vida seguía su curso normal mientras yo experimentaba algo que había olvidado que existía. Tiempo para mí misma. Después del desayuno, hice algo que no hacía. Desde que empecé a cuidar a los nietos. Me di un baño largo. Llené la bañera con agua caliente. Eché sales que tenía guardadas desde hacía años porque nunca había tiempo. Y me sumergí en el agua tibia hasta que se me arrugaron los dedos como pasas. Allí, en el silencio del baño, rodeada de vapor que olía a lavanda, lloré. Pero no lloré de pena. Lloré de alivio. Lloré por todas las mañanas que había corrido sin desayunar porque llegaba tarde a casa de Miguel. Lloré por todas las noches que había regresado con los pies hinchados y nadie me preguntaba cómo estaba. Lloré por todos los planes que había cancelado, todas las citas médicas que había pospuesto, todos los momentos que había sacrificado sin que nadie lo valorara. Cuando salí del baño, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras, arrugas, canas mal teñidas con tinte de supermercado, pero por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no estaban apagados. A las 11 de la mañana tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Me vestí con mi mejor conjunto, el traje azul marino que solo usaba para bodas y funerales. Me pinté los labios con un carmín que había comprado antes de la pandemia y nunca había estrenado, y salí de casa. Fui directa al banco. En la oficina del Banco Santander de la calle Fuencarral, me atendió una chica joven que no debía tener ni 25 años. Se llamaba Cristina y tenía una sonrisa profesional, pero amable. Buenos días, señora Ruiz. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero cerrar la domiciliación bancaria que tengo con mi hijo. Durante años, había tenido domiciliada una transferencia automática de 200 euros mensuales a la cuenta de Miguel. 200 euros que salían de mi pensión de viudedad de 700 euros como si fuera lo más natural del mundo. 200 euros que supuestamente eran para ayudar con los gastos de los niños, pero que en realidad financiaban las salidas a cenar de Miguel y Patricia mientras yo comía macarrones con aceite y sal. ¿Está segura, señora Ruiz? Es una operación que podemos revertir, pero necesitaríamos volver a hacer todos los trámites. Estoy completamente segura. Firmé los papeles con mano temblorosa pero determinada. 200 euros al mes, 2.400 euros al año. En 5 años había transferido 12.000 euros a una familia que acababa de despedirme por WhatsApp. 12.000 euros que podría haber gastado en arreglar mi televisión, en comprar ropa nueva, en medicinas privadas para no esperar 2 meses, las citas del centro de salud, en pequeños lujos que habían brillado por su ausencia en mi vida. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Me preguntó Cristina cuando terminamos. Sí, quiero abrir una cuenta de ahorro separada, solo a mi nombre. Cuando salí del banco, tenía una tarjeta nueva en el bolso y una sensación extraña en el pecho. Era como si hubiera roto cadenas, invisibles que llevaba arrastrando sin darme cuenta. Caminé por la Gran Vía sin rumbo fijo, algo que no había hecho en años. Todas mis salidas de casa durante los últimos 5 años habían tenido un propósito. Ir a casa de Miguel, comprar comida para hacer en casa de Miguel, recoger medicinas para los niños, buscar material escolar en rebaja, siempre con prisa, siempre con una misión que cumplir para otros. Ahora caminaba porque quería, mirando escaparates sin comprar nada, observando a la gente pasar, sintiendo el sol de octubre en la cara. Me paré frente a una librería que había visto 1000 veces, pero nunca había tenido tiempo de entrar. Se llamaba El Navegante, y tenía una vitrina llena de novelas que prometían mundos donde las protagonistas tenían vidas más interesantes que la mía. Entré. El olor a papel nuevo y a café me envolvió como un abrazo. Había personas de 1900, todas las edades leyendo tranquilamente, sentadas en sillones de cuero gastado, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. ¿Cuándo había sido la última vez que había leído un libro entero? No lo recordaba. ¿Busca algo en particular? Me preguntó el dependiente, un hombre de mi edad con barba canosa y gafas de leer colgando del cuello. Algo ligero. Algo que me haga olvidar por un rato.
Me recomendó una novela romántica sobre una mujer que a los 60 años decidía cumplir todos los sueños que había pospuesto por cuidar a su familia. La ironía no se me escapó. Compré el libro y también un marcapáginas de metal con una frase grabada. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. En el café de al lado pedí un cortado y una pasta, algo que nunca la hacía porque gastaba dinero innecesariamente. Me senté junto a la ventana y abrí el libro por la primera página. Las palabras me absorbieron inmediatamente, como si hubiera estado sedienta de historias durante años sin darme cuenta. Leí durante 1 hora sin interrupciones, sin que nadie me pidiera agua, sin que nadie me preguntara dónde estaban sus calcetines, sin que nadie me necesitara para nada excepto para ser yo misma. Cuando llegué a casa eran las 3 de la tarde. En el contestador automático del teléfijo había 5 mensajes de Miguel. No los escuché. Preparé mi comida favorita, lentejas estofadas con chorizo, pero la receta de mi madre, con pimentón dulce y una hoja de laurel que llenaba toda la cocina de aroma. Comí despacio, saboreando cada cucharada, leyendo mi libro nuevo entre bocado y bocado. Después de comer, me eché la siesta por primera vez en 5 años. Me tumbé en el sofá con una manta que me había tejido mi hermana. Antes de morir, cerré los ojos y dormí profundamente durante 1 hora. Cuando desperté, el sol de la tarde entraba dorado por las cortinas y me sentía como si hubiera estado durmiendo mal durante años sin darme cuenta. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Era Rocío. La miré a través de la mirilla. Era más joven de lo que había imaginado, con pelo castaño recogido en una cola de caballo y una sonrisa nerviosa. Llevaba unos vaqueros y una camiseta sencilla, nada que ver con la imagen de perfección profesional que me había creado en la cabeza. Abrí la puerta. «Hola, Carmen. Siento venir sin avisar, pero ¿podríamos hablar un momento?». La invité a pasar. Se sentó en el borde del sofá con las manos entrelazadas, claramente incómoda. «Quería disculparme contigo. Patricia me contó toda la historia y no me parece justo lo que ha pasado. No tienes que disculparte por nada, Rocío. Tú no tienes la culpa. Pero me siento mal. Yo tengo 2 abuelas, y si alguien las tratara así...». Se le quebró un poco la voz. No podría dormir tranquila. Había algo genuino en su manera de hablar que me desarmó por completo. «¿Sabes qué me duele más?», le dije. «No es perder el trabajo. Es que durante 5 años pensé que me necesitaban porque me querían. Y ahora entiendo que solo me necesitaban porque era gratis». Rocío asintió, con los ojos brillantes. «Patricia me ofreció 500 euros al mes por cuidar a los niños», me confesó. 500 euros por hacer exactamente lo mismo que tú hacías sin cobrar nada. 500 euros. 200 euros menos de lo que yo les daba a ellos cada mes. La ironía era tan brutal que no pude evitar reírme, aunque fuera una risa amarga. «Carmen», siguió Rocío, «he estado pensando y creo que deberías volver a ver a tus nietos, pero en tus términos. Como su abuela, no como su empleada. Por primera vez desde el martes maldito, alguien me sugería que yo tenía derecho a poner condiciones. No sé si estoy preparada para eso», le dije honestamente. «No hace falta que sea ahora, pero cuando estés lista, yo creo que los niños te echan de menos». Después de que se fuera, me quedé en el sofá con mi libro, pensando en sus palabras. El apartamento ya no me parecía tan silencioso. Era mi espacio, mi tiempo, mi vida. Por primera vez en 67 años, Carmen Esperanza Ruiz era completamente libre. Y por primera vez en 5 años, había dormido una siesta sin que nadie la interrumpiera. El miércoles por la mañana, 2 semanas después de que comenzara mi nueva vida, sonó el teléfono fijo con insistencia. Eran las 9:30 y yo estaba leyendo mi libro en la terraza pequeña del apartamento, tomando el sol de octubre con una taza de té en las manos. Ya había terminado la novela romántica y había comprado otra. Por primera vez en años, tenía tiempo para leer. «Carmen, soy yo». Era la voz de Miguel, pero sonaba diferente. Más seria, más formal. «Necesitamos hablar. Patricia y yo hemos decidido que esto ya ha durado demasiado». «¿El qué ha durado demasiado, Miguel?». «Este berrinche tuyo. Esta actitud infantil. Los niños preguntan por ti todos los días y nosotros no sabemos qué decirles». Berrinche. Actitud infantil. Las palabras me cayeron como cubos de agua fría. Así era como veía mi hijo mi primer acto de dignidad en 67 años de vida. «Los niños pueden verme cuando quieran, Miguel. Soy su abuela, no una fugitiva». «No es tan fácil, mamá. No puedes aparecer y desaparecer cuando se te antoje. Los niños necesitan estabilidad». La ironía, stae, era tan grande que me dolió físicamente.
¿Estabilidad? ¿Me estaba hablando de estabilidad del hombre que me había despedido por WhatsApp sin previo aviso? ¿Qué propones exactamente? Ven a cenar el domingo. Patricia va a cocinar algo especial. Hablaremos como adultos civilizados y solucionaremos este malentendido. Malentendido. Como si yo hubiera interpretado mal el mensaje donde me decían que ya no me necesitaban para nada. ¿Y Rocío? Rocío tendrá el domingo libre. Será solo familia. Acepté, aunque algo en mi estómago me decía que esa cena no iba a ser lo que Miguel prometía. El domingo llegué a las 7 de la tarde con una botella de vino que había comprado en la tienda gourmet de la esquina. Era un vino bueno, más caro de lo que solía permitirme, pero había decidido que si iba a enfrentar a mi familia, lo haría sintiéndome digna. Patricia me abrió la puerta con una sonrisa demasiado grande, demasiado brillante, como las que ponía cuando llegaban visitas importantes del trabajo de Miguel. «Carmen, qué alegría verte. Pasa, pasa. Los niños están arriba terminando los deberes, bajarán enseguida». La casa olía a cordero asado y a perfume caro. Patricia llevaba un vestido negro que no le había visto nunca, y zapatos de tacón para estar en casa. Miguel apareció desde el salón con un polo azul marino que parecía recién planchado. Era evidente que habían hecho un esfuerzo especial para la ocasión. La mesa estaba puesta con la vajilla buena, la que solo usaban en Navidad, y había velas encendidas. Todo muy elegante, muy estudiado, muy poco natural. «Mamá, siéntate aquí», me dijo Miguel señalando la silla de siempre, la que quedaba de espaldas a la ventana, la que recibía menos luz, la que estaba más lejos de los niños. «Prefiero sentarme allí», dije señalando la silla que solía ocupar Patricia, frente a la ventana. Hubo un segundo de silencio incómodo. Patricia y Miguel se miraron como si no hubieran previsto que yo pudiera tener preferencias sobre dónde sentarme. «Claro, como quieras», dijo Patricia con esa voz tensa que usaba cuando las cosas no salían según sus planes. Los niños bajaron, corriendo, y se me tiraron encima como cachorros. Adrián me abrazó tan fuerte que casi me tira de la silla, y Lucía se colgó de mi cuello como si no me hubiera visto en años. «Abuela Carmen, ¿por qué no vienes ya a casa?», me preguntó Adrián con esa honestidad brutal que tienen los niños. «Porque la abuela ha estado muy ocupada con cosas de mayores», respondió Patricia rápidamente, antes de que yo pudiera abrir la boca. «¿Qué cosas?», insistió Lucía. «Cosas importantes que no entenderías», zanjó Miguel con un tono que no admitía más preguntas. Durante la cena, la conversación fue forzada y llena de silencios raros. Patricia había preparado cordero al horno, con patatas, mi plato favorito, aunque tenía demasiado ajo y poca sal. Los niños parloteaban sobre el colegio, sobre Rocío, sobre cosas que hacían que claramente yo me estaba perdiendo. «Rocío nos enseña canciones en inglés», me contó Lucía con entusiasmo. «¿Tú sabes canciones en inglés, abuela?» «No, mi amor. La abuela solo sabe canciones en español. Rocío dice que en el futuro todo el mundo tendrá que saber inglés para trabajar», añadió Adrián con seriedad de adulto. Cada mención de Rocío era como una pequeña puñalada. No porque ella fuera mala persona, después de conocerla sabía que no lo era, sino porque era evidente que mis nietos ya la veían como parte integral de sus vidas de una manera que yo había tardado años en conseguir. Cuando terminamos el plato principal, Patricia se levantó a buscar el postre y Miguel se aclaró la garganta. Era el momento que habían estado esperando toda la noche. «Bueno, mamá, hemos estado pensando en tu situación». «¿Mi situación?» «Sí, ya sabes. El hecho de que estés sola, sin nada que hacer durante el día. Debe ser duro para ti». Patricia regresó con una tarta de chocolate que parecía comprada en una pastelería cara y se sentó con una sonrisa expectante. «Hemos pensado que quizás podrías venir 2 días a la semana», continuó Miguel como si me estuviera haciendo un favor enorme, los martes y los jueves, para que veas a los niños y te sientas útil. ¿Útil? Sí, ya sabes, para que no te sientas descartada. La palabra descartada flotó en el aire como una mosca molesta. Era exactamente lo que me había pasado, pero escucharlo dicho tan claramente, tan sinvergüenza, me provocó algo que no había sentido en semanas: rabia pura. «Y naturalmente», añadió Patricia con su voz más diplomática, «esperamos que entiendas que habrá ciertas pautas que seguir. Rocío tiene métodos educativos específicos y no queremos confundir a los niños con enfoques diferentes». «¿Qué tipo de pautas?» «Nada complicado, solo cosas básicas. Hablarles en español e inglés, no darles dulces antes de cenar, seguir sus horarios de estudio, y nada de llenarles la cabeza con historias de santos y vírgenes», añadió. Miguel con una risita que pretendía ser divertida, pero sonó cruel.
Ya sabes cómo eres con eso de la religión. Me quedé callada durante un momento, procesando lo que acababa de escuchar. No solo querían que volviera en sus términos con horarios restringidos y supervisión constante, sino que además querían cambiar mi manera de relacionarme con mis propios nietos. Entiendo, dije finalmente, con una calma que me sorprendió. ¿Queréis que sea una abuela a tiempo parcial, supervisada, que siga las reglas que imponga una extraña en lugar de seguir mi instinto de abuela? No es una extraña, mamá. Rocío es una profesional. Y yo soy su abuela, algo que no se estudia en ninguna universidad. Patricia se removió incómoda en su silla. Carmen, no queremos discutir. Solo queremos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Para todos? ¿O para vosotros? Me levanté de la mesa y fui al salón, donde estaban las fotos familiares en la estantería. Las mismas fotos que había visto 1000 veces, pero que ahora veía con ojos diferentes. Fotos de cumpleaños donde yo aparecía sirviendo la tarta. Fotos de Navidad donde yo estaba en la cocina. Fotos de vacaciones familiares a las que nunca me habían invitado. Cogí la foto de la última Navidad, donde yo aparecía borrosa en el fondo, y me di la vuelta hacia Miguel y Patricia, que me habían seguido al salón con caras preocupadas. ¿Sabéis lo que veo en esta foto? Les pregunté mostrándosela. Veo a una mujer que dedicó 5 años de su vida a hacer que vuestra familia funcionara perfectamente. Una mujer que canceló citas médicas, que gastó sus ahorros, que sacrificó su salud y su tiempo para que vosotros pudierais vivir cómodamente. Patricia intentó interrumpir, pero yo levanté la mano. Y ahora me ofrecéis 2 días a la semana, con supervisión, como si fuera una empleada en periodo de prueba, como si tuviera que demostrar que merezco ver a mis propios nietos. Mamá, no exageres. ¿Exagero? Miguel, durante 5 años he venido a esta casa todos los días. He criado a tus hijos mientras tú trabajabas y tu mujer hacía su carrera. He sido su madre cuando vosotros no podíais, su enfermera cuando estaban enfermos, su profesora cuando necesitaban ayuda con los deberes. Mi voz se había vuelto más fuerte, más clara. Los niños habían aparecido en la puerta del salón, escuchando con ojos grandes. Y cuando decidisteis que ya no era lo suficientemente buena, me despedisteis como se despide a una asistenta, sin mirarme a la cara, sin explicaciones, sin siquiera las gracias. Carmen, por favor, baja la voz, murmuró Patricia mirando hacia los niños. ¿Por qué? ¿Porque los niños pueden escuchar la verdad? ¿Porque pueden enterarse de que sus padres trataron mal a su abuela? Me volví hacia Adrián y Lucía, que me miraban con caras de no entender qué estaba pasando. Niños, la abuela os quiere mucho, pero vuestros papás han decidido que Rocío es mejor para vosotros que yo. Y sabéis qué, quizás tengan razón. Quizás una chica joven que habla inglés sea mejor que una abuela que solo sabe querer. ¡No! Gritó Adrián corriendo hacia mí. ¡Tú eres la mejor abuela del mundo! Lo sé, mi amor. Pero a veces lo mejor no es suficiente para algunas personas. Dejé la foto en la mesa y cogí mi bolso. Carmen, no te vayas así, me dijo Miguel. Podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo. Ya habéis hablado. Durante 2 semanas habéis decidido qué clase de abuela puedo ser. ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué reglas? Como si ser la abuela de estos niños fuera un privilegio que vosotros me concedéis, no un derecho que tengo por haberlos querido desde el primer día. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me di la vuelta una última vez. Desde ahora, si queréis que vea a los niños, me llamáis con respeto. No para cubrir emergencias de Rocío, no para 2 horas supervisadas los martes y jueves. Para ser su abuela, cuando yo quiera, como yo considere apropiado. Eso es chantaje, gritó Patricia. No, Patricia. Eso es dignidad, algo que debería haberte enseñado tu madre. Salí de esa casa con la cabeza alta, sabiendo que acababa de quemar un puente. Pero por primera vez en mi vida, había defendido mi derecho a ser tratada con respeto. En el taxi de vuelta a casa, miré por la ventanilla las calles iluminadas de Madrid y supe que ya no había vuelta atrás. Carmen Esperanza Ruiz había dicho: «Basta para siempre». Los días que siguieron a esa cena fueron los más tranquilos que había vivido en décadas. Por primera vez en mi vida adulta, nadie esperaba nada de mí. Nadie me necesitaba para resolver sus problemas. Nadie contaba conmigo para sacrificar mi tiempo, mi dinero o mi bienestar. Al principio, esa libertad me daba vértigo. Me despertaba por las mañanas y tardaba unos segundos en recordar que el día era completamente mío, que podía desayunar a las 9 o a las 11, que podía quedarme en pijama hasta mediodía si quería, que podía salir a pasear o quedarme leyendo sin que nadie me juzgara por ser improductiva.
Una semana después del confronto, tomé una decisión que me llenó de una emoción que había olvidado que existía. Decidí apuntarme a clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Siempre me había gustado dibujar. De pequeña, cuando no tenía dinero para juguetes, me entretenía haciendo dibujos con lápices gastados en papel de periódico. Pero cuando me casé con Antonio, cuando llegaron las responsabilidades de adulta, cuando nació Miguel, fui dejando los lápices de lado. Esas cosas son para niños, me decía a mí misma. Las mujeres adultas no tienen tiempo para tonterías. Qué equivocada estaba. El Centro Cultural. Carmen Laforet estaba a 10 minutos andando de mi casa. Era un edificio moderno con salas luminosas y olor a café recién hecho. Cuando entré a preguntar por las clases, me atendió una chica joven, con el pelo rosa y una sonrisa genuina. ¿Has pintado antes?, me preguntó mientras me explicaba los horarios. Hace muchos años, cuando era joven. Perfecto. En la clase de principiantes hay gente de todas las edades. La profesora se llama Elena y es muy paciente. Elena resultó ser una mujer de 50 años con las manos manchadas permanentemente de pintura y una energía contagiosa. El primer día me presentó al grupo. 8 personas que iban desde una chica de 20 y pocos hasta un señor de 80 años que había empezado a pintar después de jubilarse. El arte no tiene edad, nos dijo Elena mientras preparaba los caballetes. Solo requiere valentía para expresar lo que llevamos dentro. Empezamos con ejercicios básicos: mezclar colores, entender la luz, practicar pinceladas. Mis manos, que durante años solo habían servido para limpiar, cocinar y cuidar, descubrieron que también podían crear. La primera obra que pinté fue un desastre. Un bodegón con frutas que parecían globos desinflados sobre una mesa torcida. Pero cuando Elena se acercó a verlo, no se rió ni me dio consejos condescendientes. Me gusta cómo has captado la textura de la manzana, me dijo. Y mira que interesante es cómo has usado el verde aquí. Sigue experimentando. Seguir experimentando. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había animado a experimentar con algo que no fuera una receta de cocina o una nueva marca de detergente? Después de la clase, algunos compañeros solían ir a tomar café a la cafetería de 1900 al lado. Al principio yo me iba directa a casa, tímida, sintiendo que no tenía nada interesante que aportar a sus conversaciones sobre arte y técnicas de pintura. Pero la tercera semana, Rosa, una señora de 63 años que había empezado a pintar después de divorciarse, me invitó directamente. Carmen, ven con nosotros. No hablamos solo de pintura, te lo prometo. Rosa había sido ama de casa durante 40 años. Su marido la había dejado por una mujer 20 años más joven cuando los hijos se fueron de casa. En lugar de hundirse en la amargura, había decidido hacer todo lo que nunca había podido hacer. ¿Sabes lo que más me duele?, me contó mientras tomábamos café. No es que me dejara. Es darme cuenta de que yo me había dejado mucho antes que él. Me había convertido en una sombra de quien era realmente. Sus palabras me calaron hondo porque reconocía mi propia historia en la suya. Pero mira, me dijo señalando sus manos manchadas de pintura azul, ahora estas manos que solo sabían fregar platos están creando cosas hermosas. Y resulta que tengo muchísimo que decir con los colores. Durante esas tardes de café después de pintura, conocí historias fascinantes. Julián, el señor de 80 años, había sido contable toda su vida y ahora pintaba paisajes que parecían salidos de cuentos de hadas. María, de 25 años, trabajaba en una oficina pero pintaba retratos llenos de emociones que no sabía expresar con palabras. Todos teníamos algo en común. Habíamos encontrado en la pintura una manera de ser nosotros mismos sin disculpas. Un mes después de empezar las clases, me atreví a hacer algo más. Me apunté a un viaje organizado por el Centro Cultural para visitar el Museo Thyssen. Era un sábado por la mañana, y cuando subí al autobús que nos llevaría al centro de Madrid, me sentí como una niña en su primera excursión escolar. El museo era un mundo que nunca había explorado. Caminé por las salas llenas de cuadros que había visto en libros pero nunca en persona. Los colores, las texturas, la manera en que la luz parecía salir directamente del lienzo. Todo me emocionaba de una forma que no podía explicar. Frente a un cuadro de Monet, una mujer mayor que estaba en nuestro grupo se acercó a mí. ¿Primera vez?, me preguntó con complicidad. Sí. No sabía que esto existía tan cerca de mi casa. Ay, querida. Llevas toda la vida a 20 minutos de estos tesoros y nadie te había dicho que tenías derecho a disfrutarlos. Tenía razón. Había vivido en Madrid durante más de 40 años y nunca había puesto un pie en un museo. Siempre había pensado que eran para gente culta, gente que había estudiado,
gente que sabía de arte. No para señoras como yo, que solo habían aprendido a sobrevivir, pero allí estaba, frente a obras maestras, sintiendo que cada pincelada me hablaba directamente, al alma. Esa noche llegué a casa con un catálogo del museo y una sensación nueva en el pecho. Era como si hubiera descubierto que existía un idioma que siempre había entendido, pero nunca había sabido que podía hablar. 2 semanas después, Elena nos propuso participar en una exposición colectiva que organizaba el Centro Cultural para fin de año. Cada uno puede presentar una obra, nos explicó. Es una oportunidad de compartir lo que habéis aprendido con vuestras familias y amigos. Mi primera reacción fue pánico. ¿Quién iba a querer ver mis intentos de pintura? ¿Qué familia y amigos iba a invitar? Pero luego pensé en algo que Elena nos había dicho el primer día. El arte no es para impresionar a otros, es para expresar quién eres realmente. Durante las siguientes semanas trabajé en mi pieza para la exposición. No era un bodegón ni un paisaje como hacían otros compañeros. Era algo más personal. Una ventana abierta desde la que se veía un jardín lleno de flores. En primer plano, una mesa con una taza de café y un libro abierto. Luz dorada entrando. Por la ventana, iluminando todo. Es muy bonito, me dijo Rosa cuando vio el cuadro terminado. Transmite mucha paz. Es mi vida ahora, le expliqué. Mi ventana, mi café, mi libro, mi tiempo. ¿Y vas a invitar a tu familia a la exposición? Me quedé callada durante un momento. Desde la cena del confronto, no había vuelto a tener noticias de Miguel ni de Patricia. Era como si hubieran decidido que si no aceptaba sus condiciones, preferían que no existiera. No, le dije finalmente. Voy a invitar a mi nueva familia. La noche de la exposición llegué con doña Mercedes, que se había emocionado muchísimo cuando le enseñé mi cuadro. También vinieron Rosa, Julián, María y otros compañeros de clase que se habían convertido en mis amigos. Mi obra estaba colgada en una pared bien iluminada, con una etiqueta que decía «Mañana de domingo». Carmen Esperanza Ruiz. Ver mi nombre junto a mi creación me produjo una emoción tan intensa que se me llenaron los ojos de lágrimas. «Está precioso, Carmen», me dijo doña Mercedes apretándome el brazo. «Tu Antonio estaría muy orgulloso». Durante toda la noche, desconocidos se acercaron a mirar mi cuadro. Algunos comentaron que les transmitía tranquilidad, otros que les recordaba a domingos de su infancia. Una señora me dijo que le encantaba cómo había captado la luz de la mañana. Cada comentario positivo era como un pequeño regalo. Durante 67 años nadie había valorado mi creatividad, mi sensibilidad, mi capacidad de crear belleza. Ahora descubría que esas cualidades siempre habían estado ahí, esperando a ser reconocidas. Al final de la noche, cuando ya estábamos recogiendo, se acercó una mujer joven con una niña de unos 8 años. «Disculpe, ¿es usted la autora de Mañana de domingo?» «Sí», respondí con una mezcla de orgullo y timidez. «Es el cuadro favorito de mi hija. Le ha preguntado a todos los artistas si puede aprender a pintar como ellos». La niña me miró con ojos grandes y brillantes. «¿Me enseñarías a pintar una ventana como la tuya?» En ese momento me di cuenta de algo que me llenó de una alegría profunda. Yo tenía algo valioso que ofrecer al mundo. No solo trabajo, doméstico o cuidados gratuitos. Tenía creatividad, sensibilidad, conocimiento de la vida que podía compartir con otros. «Claro que sí, mi niña», le dije. «La próxima semana empiezo un taller para niños en el Centro Cultural. Si tus padres quieren, puedes venir». Esa noche llegué a casa cansada pero más feliz de lo que había estado en años. En la nevera colgué el programa de la exposición donde aparecía mi nombre, y al lado puse una foto que me habían hecho durante la noche, sonriendo junto a mi cuadro. Por primera vez en mi vida, Carmen Esperanza Ruiz no era solo la madre de alguien, la esposa de alguien, la abuela de alguien. Era Carmen, artista, profesora, mujer libre. Y eso era más que suficiente. 6 meses después de aquella cena que lo cambió todo. Me despierto cada mañana en mi apartamento de Chamberí con una sonrisa que sale desde adentro. Es marzo, y por la ventana entra esa luz dorada de Madrid que tanto me gusta pintar. La primavera ha llegado, y con ella, una versión de mí misma que nunca pensé que conocería. Hoy es martes, día de mi clase avanzada de pintura. Elena me ha dicho que tengo ojo natural para captar la luz, y que debería considerar vender algunas de mis obras en el mercadillo de artistas que montan los domingos en El Rastro. Yo, Carmen Esperanza Ruiz, vendiendo cuadros. Si me lo hubieran dicho hace un año, me habría reído. Mientras desayuno mi café con leche y tostadas con aceite de oliva, leo el periódico con calma. No hay prisa. No hay niños gritando.
Ni bocadillos que preparar, ni mochilas que revisar. Solo el silencio dorado de una mañana que me pertenece completamente. El teléfono suena. Es Rocío. Carmen, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Su voz suena diferente, menos nerviosa, más cálida. En estos meses hemos mantenido contacto ocasional, y She ha convertido en algo parecido a una amiga, de esa manera extraña en que la vida a veces une a las personas. Muy bien, Rocío. ¿Cómo van las cosas con los niños? Bien, pero quería contarte algo. Miguel y Patricia me han pedido que reduzca mis horas. Aparentemente, ya no necesitan cuidadora a tiempo completo. Me quedo callada, procesando la información. Después de todo el drama de contratar a una profesional que hablara idiomas y usara métodos modernos, resulta que ya no la necesitan tanto. ¿Y sabes por qué? Le pregunto, aunque creo intuir la respuesta. Los niños. Bueno, preguntan mucho por ti. Adrián especialmente. El otro día me dijo que las tortitas que yo hago no saben como las de la abuela Carmen. Y Lucía me pregunta constantemente cuándo vas a volver a contarles cuentos. Siento una punzada en el pecho, pero no es dolor. Es algo más complejo. Amor mezclado con tristeza. Comprensión mezclada con una extraña sensación de triunfo. Rocío, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo están Miguel y Patricia? Estresados. Sin cuidadora a tiempo completo, están descubriendo lo difícil que es conciliar el trabajo con los niños. Patricia ha tenido que rechazar 2 viajes de empresa porque no tenían con quién dejarlos. Miguel llega tarde al trabajo porque tiene que llevarlos al colegio. La ironía es tan perfecta que me dan ganas de reír. Durante 5 años yo había hecho posible que sus vidas funcionaran como un reloj suizo, y solo ahora, al perder esa ayuda, se daban cuenta de lo que habían tenido. ¿Y no han pensado en llamarme? Pregunto, aunque ya sé la respuesta. Creo que tienen miedo. Patricia me ha comentado varias veces que no sabe cómo arreglar lo que pasó, que se comportaron mal contigo, pero que ya han dejado pasar tanto tiempo que no saben cómo dar marcha atrás. Miedo, orgullo. Las 2 cosas que mantienen a las familias separadas durante años, a veces para siempre. Rocío, ¿quieres que te diga algo? Ya no necesito que me pidan perdón. Durante meses esperé una disculpa, una llamada, un gesto que reconociera que me habían tratado mal, pero ya no. ¿Ya no quieres ver a los niños? Claro que quiero verlos, pero en términos diferentes, no como la abuela que viene a resolver emergencias o a cubrir huecos en vuestras agendas, como su abuela a punto. Después de colgar con Rocío, me quedo sentada en la cocina pensando en todo lo que ha cambiado en estos meses, en la mujer que era y en la mujer que soy ahora. La mujer que era vivía en función de otros. Se levantaba pensando en qué necesitarían. Su hijo, su nuera, sus nietos. Gastaba su dinero en otros antes que en sí misma. Consideraba que sus propias necesidades eran egoístas, que su tiempo libre era un lujo que no se podía permitir. La mujer que soy ahora ha aprendido que cuidarse a sí misma no es egoísmo, es supervivencia, que decir no no es crueldad, es autorrespeto, que el amor verdadero no requiere sacrificio constante, sino equilibrio. Esta mañana, como cada martes desde hace 4 meses, voy a dar mi taller de pintura para niños en el Centro Cultural. Son 8 niños entre 6 y 10 años que me llaman Profesora Carmen y que se emocionan cuando logran mezclar el color perfecto o cuando consiguen que su árbol parezca realmente un árbol. Enseñarles me ha devuelto algo que había perdido, sin darme cuenta. La sensación de ser necesaria de manera saludable. No por obligación o por culpa, sino porque tengo algo valioso que ofrecer. Lucía, la niña que se enamoró de mi cuadro en la exposición, es una de mis alumnas más aplicadas. Tiene una forma de ver los colores que me recuerda a mí misma cuando era pequeña y dibujaba en papel de periódico. Profesora Carmen, me dice mientras pinta un jardín lleno de flores imposibles en colores que no existen en la naturaleza. ¿Por qué los adultos dejan de pintar? Porque se olvidan de que pueden hacerlo, le respondo. Piensan que tienen cosas más importantes que hacer. ¿Usted también se olvidó? Sí, Lucía. Durante muchos años me olvidé, pero me acordé justo a tiempo. Por las tardes, después de las clases, suelo pasear por el retiro. Es mi nuevo ritual. Caminar sin rumbo fijo, sentarme en bancos diferentes cada día, observar a la gente, alimentar a los patos del estanque, cosas simples que me llenan de una paz que no sabía que existía. Durante uno de estos paseos, la semana pasada, vi algo que me partió y me alegró el corazón a la vez. Miguel, Patricia y los niños jugando en el parque. Estaban en la zona de columpios y se veían cansados.
Patricia tenía ojeras y el pelo recogido en un moño despeinado. Miguel llevaba la misma camisa 2 días seguidos, algo que nunca le había visto hacer. Pero los niños se veían felices. Adrián corría de un columpio a otro con esa energía infinita que tienen los críos. Y Lucía reía mientras Miguel la empujaba cada vez más alto. No me acerqué. No era mi momento ni mi lugar. Pero verlos me hizo entender algo importante. Ellos también están aprendiendo. Están descubriendo lo que significa ser padres presentes, responsables de sus propios hijos, sin depender de la abuela que resuelve todos los problemas. Quizás era esto lo que tenía que pasar. Quizás todos necesitábamos aprender a vivir sin depender los unos de los otros, de maneras que no eran saludables. Esta noche tengo planes, algo que habría sido impensable en mi vida anterior. Rosa, mi compañera de pintura, ha organizado una cena en su casa con el grupo del taller. Vamos a cocinar juntas, a reírnos, a hablar de nuestros proyectos artísticos y de la vida en general. Rosa está preparando una exposición individual para el otoño. Julián acaba de vender su primer cuadro a una pareja de turistas franceses. María está considerando dejar su trabajo de oficina para dedicarse completamente al arte. Todos estamos reinventándonos. Todos estamos descubriendo versiones de nosotros, mismos que no sabíamos que existían. Mientras me preparo para salir, me miro en el espejo del recibidor. La mujer que me devuelve la mirada tiene el pelo canoso pero bien cortado por primera vez en años. Lleva una blusa nueva, de color turquesa, que compré porque me gustó y no porque estuviera en rebajas. Sus ojos tienen una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Es una mujer que ha aprendido que los no pueden ser tan llenos de amor como los sí, que poner límites no destruye las relaciones, las mejora, que cuidarse a sí misma no es traicionar a otros, es honrar la vida que ha recibido. Antes de salir, miro una última vez las fotos en mi estantería. Ya no me duelen. Antonio sonríe, desde su marco, y juraría que se ve orgulloso. Miguel de pequeño me abraza en una foto de cuando tenía 5 años, y puedo recordar ese momento sin amargura. Al lado de las fotos viejas, he puesto una nueva. Yo en la exposición del centro, cultural, con mi grupo de amigos, todos sonriendo junto a nuestras obras. En esa foto no soy la madre de nadie, ni la esposa de nadie, ni la abuela de nadie. Soy Carmen Esperanza, artista, profesora, mujer libre, mujer que renació a los 67 años y descubrió que la vida puede empezar cuando tú decides que es hora de empezar. Cierro la puerta de mi apartamento y bajo las escaleras con paso firme. Doña Mercedes asoma la cabeza y me sonríe. ¿Qué tal, Carmen? Te ves radiante. Me siento radiante, Mercedes. Me siento viva. Y es verdad. Por primera vez en décadas, me siento completamente viva. Mientras camino por las calles de Chamberí, hacia la casa de Rosa, pienso en todo lo que he aprendido en estos meses. La lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para elegir el respeto propio por encima de la comodidad de otros. Nunca es demasiado tarde para decir basta a quienes te dan por sentada. Nunca es demasiado tarde para florecer. Ahora te pregunto algo. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Si es así, escríbelo en los comentarios. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos una segunda oportunidad para ser felices, sin importar la edad que tengamos.